El mundo cambió y estamos esperando vivir en una nueva realidad, en un nuevo mundo donde las cosas van a ser completamente diferentes según el sentir de la gente, donde las cosas no serán como antes y dentro de ellos estamos hablando de las relaciones laborales. Sin lugar a dudas, el trabajo ha sido uno de los aspectos más tocados por esta crisis pandémica, por esta crisis sanitaria a nivel mundial, dada la recesión económica que se está viviendo en el mundo. ¿Cómo va a ser el mundo laboral en el que vamos a estar viviendo en los próximos años? Para eso tenemos a la abogada Heidi Chinchilla Trampé, una especialista en derecho laboral, quien va a estar con nosotros conversando respecto a ese mundo, a esa nueva realidad del trabajo en la era venidera. Licenciada, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Hola Juan Francisco, ¿cómo está? Gusto igualmente saludarlo. Muchas gracias, Heidi. Gracias por aceptar la invitación para poder conversar con nosotros de este interesante tema. Hemos visto que ha estado en varios medios de comunicación hablando respecto a lo que está sucediendo en el mundo laboral, los cambios. Hoy se estaba publicando el acuerdo del Ministerio de Trabajo respecto a las cuestiones del bono 14, la imposibilidad de poderlo pagar y de todas estas leyes y acuerdos que han tenido que irse emitiendo con precipitación debido a la situación que estamos todos viviendo en este momento. ¿Cómo Así es es. esa realidad que nos estamos enfrentando en la actualidad para poder proyectarnos a la realidad que vamos a vivir en un futuro ya próximo cuando la desescalada esté ya oficialmente en marcha? Porque ya estamos en desescalada. Sí, en efecto. Y es bien interesante también evaluar no solo el tema de lo que pues nuestra realidad se tornó, porque no estábamos preparados para esto, creo que nadie lo estaba, nadie en algún momento había pensado que nos iba a pasar una pandemia como de esta magnitud. Entonces, creo que nuestro país sí enfrenta un gran reto y es porque somos un país bastante retrógrado a nivel de legislación. Y tenemos un gran problema y es que nuestra legislación a veces resulta ser nuestro mayor obstáculo. La legislación no termina siendo lo suficientemente flexible para un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo. Y sobre todo porque no determina, nuestras leyes son muy antiguas y las que se han aprobado a nivel internacional, vale la pena mencionar, que son leyes que si bien es cierto, pues las hemos aceptado a nivel de Organización Internacional del Trabajo, no son leyes que probablemente puedan ser aplicables a nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos un sector sindical, por ejemplo, o tenemos un sector legislativo que a veces no está basado en la realidad. Hoy tenemos grandes retos para Guatemala respecto a la nueva modalidad de trabajo y sobre todo tenemos grandes retos para insertar nuevamente a tanto trabajador dentro del mercado laboral. Yo he estado leyendo los observatorios de la Organización Internacional del Trabajo que se han estado publicando y hay un observatorio trimestralmente. El punto importante acá es que en este observatorio el segundo semestre fue bastante alarmante. La OIT sí lo manifiesta de esta manera y dice, es alarmante darnos cuenta cómo el mercado laboral ha cambiado, cómo es que el desempleo pues, se ha hecho cada vez más grande. Estamos hablando que a nivel de horas de baja de productividad que se dieron, se estima que 400 millones de personas están desempleadas a nivel mundial. Entonces, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sí estimula que la economía pueda volver a surgir a través de respeto a los derechos laborales, pero también a través de legislaciones que permitan el crecimiento. Nos acabamos de enfrentar a un tema bien complejo con el tema del bono 14, por ejemplo, que fue un tema que estuvimos hablando en los últimos días. Y era un tema que cuando se preguntaba era, ok, ¿qué pasará con el pago del bono 14? Porque efectivamente teníamos un problema en si se va a poder pagar o no se va a poder pagar. Y nuestra legislación está tan cerrada en ese aspecto que solo decía, si el empleador pues no tiene la posibilidad de poder pagarlo, el artículo 7 del mismo decreto que crea el bono 14 establece que el empleador puede optar por créditos, pero no nos dice cómo, no nos dice de qué manera. Y hoy justamente en la mañana estaba hablando con una nueva cliente y me decía, nosotros estuvimos tratando de acceder al Fondo de Capital de Empleo, que fue pues, uno de los fondos destinados por parte del gobierno, y
nos rechazan y nos rechazan y nos rechazan el crédito, no sabemos por qué, no nos dan razón, pero termina siendo rechazado. Entonces, ¿qué enfrentan los empleadores hoy? Se enfrentan con dos obstáculos grandes. Uno, no tenemos gran ayuda de gobierno. Dos, la posibilidad de implementar nuevas formas de contratación está un poco limitada o vedada por la legislación. Esto quiere decir que el mundo al que hoy nos enfrentamos necesita una flexibilidad laboral. Necesita que los gobiernos y que sobre todo las leyes se abran a posibilidades de creación de nuevas formas de trabajo. ¿Qué augura este nuevo reto y este nuevo tiempo? Augura que muchas personas ya no van a regresar a trabajar a sus lugares de trabajo. El home office o el teletrabajo era un tema que se venía medio trabajando en algunos aspectos, pero no era un tema de que la gente lo conociera del todo, sino definitivamente era algo que la gente empezaba a utilizarlo, a trabajarlo, pero no sabía cómo regularlo. Ahora llegó el home office, utilícelo, y ¿sabe cómo regularlo? No, ok, pero dele. Y entonces yo sí digo que no toda la gente está preparada para un home office y no todos los trabajadores están hechos para un home office. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que en su casa se sienten de vacaciones, hablemos lo que es. ¿Y cómo debería el empleador entonces crear estas nuevas normas? Es lo que la ley hoy debería de regular. Por otra parte, es importante mencionar también que estamos entrando en un mundo de robotización, estamos entrando en un mundo donde el trabajo humano ya está siendo reemplazado de muchas maneras. Es decir, yo recuerdo cuando en nuestros tiempos pasaba mucho que uno iba y pagaba el parqueo a una persona, ¿verdad? Y esa persona recibía el ticket, hacía todo un proceso y nos cobraba el parqueo. Hoy, ¿qué pasa en los centros comerciales? Unos centros comerciales tenían un montón de taquillas y contrataban a gente para poder hacer el cobro en las diferentes salidas del centro comercial para poder cobrar la salida del parqueo. Todos esos puestos de empleo se fueron, desaparecieron porque ahora están. Pero antes de pasar a la automatización y retomando el aspecto legal, el tema del home office, aquí en Guatemala, bueno, hay unas encuestas que dice MindGap, dice que el 61% de la población cree que todo volverá a ser como antes, y eso no va a ser así. Las empresas se están dando cuenta, y sería absurdo que no se den cuenta, que hay puestos que estaban de más, que hay funciones que se pueden automatizar, que hay procesos que hacían retrabajo y que implican rediseños y que se tienen que reestructurar para poder funcionar con estructuras más esbeltas. Y las cosas no van a regresar. Por otro lado, el problema que también se está enfrentando es que le están mandando a la gente a hacer home office, pero no hay claras instrucciones, no hay procesos que permitan esa integración, esa vinculación. Nunca nos preparamos para esto. Esto fue una cuestión paliativa que se implementó, que se está implementando y se está echando a andar en las empresas de manera paliativa, insisto, pero que lo que no se está previendo es que así va a quedar en el futuro. Ya en China anuncian una gripe porcina, anuncian en Mongolia casos de peste bubónica, en Corea del Sur aparece un rebrote de COVID-19 con una cepa 6 veces más letal, que más infecciosa, perdón, que la que se contrajo de China. Entonces, aquí medicamentos están todavía verdes, vacunas están todavía verdes. Vamos a tener que aprender a lidiar con esto, pero a distancia, remotamente, y no nos estamos preparando para eso. Colombia, México, Chile tienen leyes de teletrabajo, Guatemala, hasta que empezó la pandemia, una propuesta de ley, y que está así como solo tocando, como todas las leyes en Guatemala, solo medio tocando las cosas, pero no está definiendo. ¿Qué opina usted de ese vacío legal que se está dando con la implementación del teletrabajo? Pues justamente creo que muy bien lo mencionaba.
y es que no estamos preparados para esto y lamentablemente nuestro país tampoco está buscando la manera de prepararse. Voy a poner un ejemplo tan claro que nos permitía una flexibilidad laboral. El ejemplo fue las jornadas a tiempo parcial. En las jornadas a tiempo parcial, por ejemplo, se permitía que las personas pudieran laborar y hubiera existir esta flexibilidad laboral donde madres solteras o madres, ¿verdad?, pudieran dedicar cierto tiempo a sus hijos, donde los estudiantes universitarios pudieran trabajar un cierto tiempo y luego estudiar, o las personas que sí lo necesitaran tuvieran 2 empleos. ¿Qué pasó? Guatemala ratificó este convenio hace mucho tiempo, pero es la pregunta que siempre nos hacemos, es por qué nuestra legislación no va al ritmo de la realidad. Nuestra realidad muchas veces está detenida en legislación. Y es lo que hoy tenemos, estamos detenidos en legislación. Este convenio 175 para mí sigue siendo súper válido y sigue teniendo esa vigencia que se necesita, pero entramos entonces a un tema donde el sector sindical se opone, presenta una inconstitucionalidad y en ese momento se determina que definitivamente pues no puede darse vida al convenio 175, a su reglamento, ¿verdad? Que vale la pena mencionar que el reglamento no es la ley, ¿verdad? Pero el tema es, esto es el tiempo de parcial, imagínense. Ahora el teletrabajo, cuando exista esta capacidad y esta flexibilidad de decir, ok, trabaja en tu casa, pero entonces aquí hay que pensar en 2 situaciones. El empleador, el empleado y la ley. Ok, el empleador tiene que estar preparado para un teletrabajo. ¿Qué significa esto? Yo no voy a necesitar estar utilizando las mismas normativas que utilizaba dentro de mi empresa forma presencial, que marquen un reloj, que me avisen cuando vayan a almorzar, etcétera. Tiene que medirse más que todo en base a resultados. Tiene que estar hecho para empresarios que tienen la capacidad de tener ese crecimiento y esa madurez. Pero si el empresario no tiene la madurez y quiere seguir siendo el déspota que le va a seguir vigilando cada situación a su empleado, difícil. Y por otra parte, el empleado, si no tiene la madurez suficiente, para decir, ok, respondo a mis obligaciones, entonces va a ser muy difícil. Yo siempre ponía el ejemplo cuando doy clases y les digo a mis alumnos, cuando uno va a Europa, ahí hay alquiler de bicicletas. Y entonces uno viene y pone, o sea, va a tomar la bicicleta, hace el depósito, paga, y uno puede ir dejando la bicicleta en ciertas esquinas, ¿verdad? Y entonces uno sabe que tiene que dejar la bicicleta. En Guatemala pongan alquiler de bicicletas y ¿qué va a pasar? La mitad de las bicicletas van a desaparecer probablemente en la primera semana, si no es que desaparecen todas. Entonces es como esa madurez tenemos que tenerla. Y es ahí donde el legislador tiene que entrar a pensar y decir, ok, no voy a crear una ley solo para pensar cómo se va a pagar el salario en teletrabajo, cuáles van a ser los horarios, porque esa es la limitante más grande de nuestros legisladores. Poder ver, no poderse proyectar en el tiempo. Por ejemplo, en realidad. En el caso de los jefes, el problema que se está dando con las empresas es que los jefes se están dando cuenta que no hacían mayor cosa. Mantenían a la gente en reuniones, la función y la visión era del capataz, un concepto muy, muy viejo, aunque la palabra que estuvieran utilizando el liderazgo. En nuestra sociedad hemos agarrado la costumbre de ponerle nombres nuevos a prácticas viejas. Y entonces, seguir siendo de capataz, solo que ahora me llamo líder. Y entonces, como estos jefes no están sabiendo qué hacer, resulta ser de que ahora quieren convocar a webinars, a conferencias virtuales a cada momento para ver qué es lo que está haciendo la gente, porque no saben organizar el trabajo para que funcione sin ellos, que ellos no sean el centro, sino que monitorear que los resultados estén alcanzando. Pero en el tema de los resultados tenemos un problema. ¿Cómo contratamos por resultados en Guatemala? Eso es súper complejo y lo que pasa es que cuántas veces, y usted que es súper experto en el tema seguramente, entenderá que cuántas empresas realmente se miden por KPIs de laborales. Muy pocos. Casi siempre tenemos KPIs de financieros, de rentabilidad, etcétera. Pero ¿cuántos tenemos medidores realmente laborales? Vamos a empezar con una cuestión básica. ¿Cuántos realmente tienen una descripción de puesto? O sea, ¿cuántos tienen un perfil de puesto? A veces la gente contrata solo sintiendo que necesita un puesto. O sea,
¿Y Yo, cuántos perfiles de puestos, descriptores de puestos obedecen a la realidad? Porque los ponen a hacer al analista de recursos humanos la descripción de puestos que nunca en su vida han estado allí. Y entonces solo funciona como manual. Pero si uno audita, esos puestos no tienen ninguna concordancia con la realidad. Imaginemos los KPIs, imaginemos la medición de resultados. ninguna, ninguna. Y a nosotros nos pasa, es muy curioso porque cuando nosotros hacemos el tipo de asesoría, hacemos las asesorías que damos, cuando vamos a hacer el reglamento interno de trabajo, es como, ¿y su descriptor de puestos está? Sí. Y entonces hacemos un ejercicio y es, vamos a sentarnos con la gente y les vamos a preguntar, de su descriptor de puestos, dígame qué realmente hace. Eso, que la gente no hace nada de lo que dice el descriptor de puestos, nada, nada. Y el reglamento, Heidi, del reglamento, todas las empresas están obligadas a tener un reglamento de trabajo. Sí. Usted y yo sabemos que lamentablemente, como se busca precios, se busca lo más barato, entonces se consigue lo más barato, que es copy-paste de otra empresa. Sí. Se hace el trámite y lo pegan con bombos y platillos de que tenemos reglamento de trabajo. No tienen procedimientos para hacerlo funcionar. Exacto. Uno pregunta, ¿dónde están los mecanismos de sanciones? ¿Dónde están para correr las audiencias? ¿Dónde está la documentación de las cosas? No, no, aquí no tenemos esto. Y los jefes, no, que sancione recursos humanos. Nosotros no nos queremos meter porque a nosotros nos gusta decir a quién contratar en función de la simpatía más que de la competencia, porque esa es la realidad, pero que Sí. la parte mala la haga recursos humanos, para que ellos sean los que lidien con todo lo malo que se tenga que hacer. O sea que tampoco hay costumbre de aplicar un reglamento. No, no la hay. Y sobre todo, cuando bien nos va, es un copy-paste. Otros casos es que gente, lamentablemente es una realidad en Guatemala, gente del Ministerio de Trabajo vende los reglamentos ya hechos por 5,000 quetzales. Y la gente me dice a mí cuando nosotros cotizamos reglamentos, es como, ay, licenciada, pero si el Ministerio de Trabajo por 5,000 no lo hace. Sí, pero cuando le toque un juicio, persínese y empieza a rezar el rosario completo todos los días en la mañana, en medio de la noche, porque seguramente vamos a perder el juicio, ¿no? Y sobre todo porque es que allí es donde yo digo, pasa mucho, la gente no evalúa lo que usted decía, si realmente necesita el puesto o no lo necesita. Hay gente que contrata solo porque tiene esa percepción equivocada de, ay, necesito a esta otra persona, pero nunca evalúan su capacidad instalada, nunca evalúan si realmente necesitan a esta persona y no tienen clara la definición. Entonces, si no lo tenemos en forma presencial, ¿cómo vamos a querer tener éxito en forma a distancia? O sea, en teletrabajo. Clave para un teletrabajo es tener un descriptor del puesto de teletrabajo. ¿Y cómo voy a funcionar yo como jefe y cómo va a funcionar él como empleado? ¿Por qué? Porque muchas veces despedimos porque creemos que la gente no está alcanzando los objetivos. Pero fijamos los objetivos. Solo yo lo sé y nadie hace los objetivos que yo esperaba, pero ¿cuántas veces le dije a mi gente esos objetivos? Y entonces yo tuve la experiencia en teletrabajo. Teníamos pues empleados que, madre, en el bufete fue, uno entiende y dice, creo que al final estar en todo esto pues ha ayudado, porque entonces uno entiende que realmente ha formado líderes y no ha formado solo seguidores y gente que está esperando que uno diga que haga y todo. Y la verdad es que yo no padezco de reunionitis, ¿verdad? A mí eso de la reunionitis me cae mal porque uno está perdiendo el tiempo en reuniones se hacen necesarias, sí, para medirse, para medir resultados, para crear objetivos rápidos, etcétera. Pero a mí me encantó darme cuenta y yo lo vi en carne propia. Gente de mi oficina que estaba lista para el teletrabajo, gente que no. Gente que cuando se vio en teletrabajo fue como, ok, estoy de vacaciones, ¿verdad? Y entonces hago mi vida entera y todo, y obviamente pues ya, hoy no están con nosotros pues porque vamos a seguir en teletrabajo y aun cuando quisimos llevarlos claramente a una forma de teletrabajo, la metodología y la estructura mental de las personas no funcionaba para esto. No. Y entonces uno tiene que ser de empleador muy sincero y honesto con uno mismo. Yo le decía a la persona, yo como amiga la quiero mucho, pero como jefa, usted no funciona conmigo, porque es que no estamos de vacaciones y ya hicimos un plan, ya hicimos todo, que creamos la forma que espero yo de usted y cómo lo vamos a medir. Eso es importante porque el teletrabajo no está hecho para todos,
Ese es un punto muy grande. Y segundo, es me debo de rodear las personas que sí estén en ese esquema mental de hacerlo. Y tercero, considero que entonces la legislación guatemalteca debe responder a esta realidad. Pero ¿quiénes hacen las leyes? ¿Serán empresarios? No. ¿Quiénes hacen las leyes? Los que fueron empleados sindicalistas y que alguna vez estuvieron luchando por sus derechos y ni mil veces, o sea, y no es que yo esté en contra del sindicalismo ni es que esté en contra de los trabajadores, por el contrario, una de mis ideologías es, y nuestra frase en el bufete es, trabajadores felices hacen empresas altamente productivas. Y entonces, ¿cuál es nuestra finalidad? Yo amo cuando me dicen en los juzgados, licenciada, tenía como 6 meses de no verla o 3 meses de no verla. Digo yo, estoy haciendo bien mi trabajo, porque si estuviera llena de juicios significaría que para qué estoy asesorando una empresa, ¿verdad? Pero el tema es, las leyes en Guatemala son tan retrógradas porque la mentalidad es tan retrógrada y es tan difícil que entiendan que la realidad ya está mascando el dedo. Esto es como, este es el taxi al que ya le llegó su Uber. Sí, cabal. Ya nos llegó la realidad. Tenemos una pregunta, dice Mirna, en mi trabajo, o un comentario, en mi trabajo no respetan el horario y quieren que esté todo el día al pendiente, nos comenta Mirna. ¿Algo que pudiera aportarnos, Heidi? Sí, en efecto. Yo no sé si con usted hablábamos de esto y hablábamos de que el teletrabajo al final termina siendo más duro que, que el trabajo presencial. Hay gente que realmente hoy dice, no, son las 11 de la noche y yo hasta esa hora me paro en mi computadora. Salió un reglamento de salud ocupacional ahorita de COVID-19, ¿verdad? Y en este reglamento utiliza un término que en este momento no recuerdo, pero el concepto, ¿verdad? Es que se permita al trabajador tener salir de su entorno laboral. ¿Por qué? Porque normalmente ahora se tiene al trabajador a disposición, pensando que se tiene a la disposición a cualquier hora. Entonces dice que el trabajador ha dejado de tener vida personal, dejado de tener vida familiar por un teletrabajo. Entonces sí considero que eso es parte de la mentalidad que a veces se tiene retrógrada. Es entre más te exijo y entre más te veo activo, siento que estás mejor, pero es que es resultados. Y damos resultados. Y te vivo asediado por el montón de... Entonces estás bien, te estoy exprimiendo lo que te estoy pagando en lugar de pensar en los resultados, ¿verdad? Que se puedan tener. Es correcto. Así es, yo creo que en ese caso sí es bien complejo, porque entonces yo creo que los trabajadores, yo tengo un tío que me encanta porque dice que a uno lo pueden maltratar y decirle hijo de la gran, pero se lo dicen tan bonito que uno hasta gracias dice, ¿verdad? Y entonces, y aquí hay un tip, porque yo estudié, entre una de las cosas que amo, es el teatro, ¿verdad? Y estudié teatro y locución, entonces en la locución nos decían en el teatro que si supiéramos el poder que tiene el tono bajo, lo utilizaríamos más, incluso las mujeres. Dejaríamos de gritar y decir que tú, no sé qué, sino utilizaríamos más el tono bajo. Y yo creo que los empleados o los colaboradores pueden llegar a su empleador de muy buena manera. En algún momento decirle, mire, me preocupa, no así como, es que, o tirar comentarios como, estoy harto, no sé qué, no, sino, mire, quisiera hablar con usted, me preocupa un poco, he descuidado mi vida familiar y me interesa muchísimo mi trabajo. Quisiera que hiciéramos un plan donde pudiéramos tener resultados. Yo le aseguro mis resultados, pero también quiero convivir con mis hijos, también quiero tener una vida personal, la estoy perdiendo y no quiero enfermarme y no quiero después decirle, mire, necesito permiso porque estoy muy mal de la presión, porque estoy muy mal del estrés. Entonces debería tener este acercamiento, así como el empleador tiene que acercarse a su empleado, a su colaborador cuando algo no está bien, el empleado o el colaborador debe de buscar la manera ideal y la forma, el tono de decirle a su empleador, siento que las cosas sí están creando muchísimo estrés para mí. Fijemos resultados. Yo le prometo cumplir esos resultados. Tenemos un comentario de Jorge que dice, me mandaron a teletrabajo con mi computadora y mi internet y encima me bajaron el sueldo. Sí, bueno, miren, pues este tema de la pandemia en realidad, como les digo, fue como, nos agarró a todos, así como, bueno, ahí viene la pandemia, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Yo creo que ahorita es donde la realidad pues ya no es temporal, ¿verdad? Porque al inicio pensamos, ay, no, que la gente tal vez se vaya y miren, ahí hablamos y todo, pero el teletrabajo presume que las personas deben de tener
las herramientas de trabajo. Es más, cuando yo hacía contratos de teletrabajo, antes de todo esto, que les puedo decir que solo 2 empresas de las que asesoraba tenían teletrabajo, cuando hacía estos contratos de teletrabajo se estimaba cuáles iban a ser las herramientas de trabajo que se iban a facilitar al trabajador. Además, el empleador era encargado de velar porque el lugar de trabajo del trabajador tuviera iluminación, la silla estuviera ergonómicamente, pues fuera ergonómicamente adecuada, el escritorio, todo. ¿Por qué? Porque solo es trasladar un puesto de trabajo hacia mi casa. Pero eso no quiere decir que deje de ser responsabilidad del empleador la dependencia continuada. ¿Qué es la dependencia continuada? Que el empleado continuamente depende del empleador para poder realizar su trabajo. Si no, no estaríamos frente a una relación laboral, estaríamos frente a una relación civil de servicios profesionales. Yo, por ejemplo, no le pido a mis clientes, denme un escritorio, denme una computadora, una silla, etcétera, ¿verdad? Pero en el caso de los trabajadores sí es necesario que faciliten este tipo de herramientas. Con la reducción de salarios, considero que este es un tema a tratar pues un poco más complejo. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha lastimado mucho la economía, muchísimo. Y yo, pues que asesoro empresas, les puedo decir, lamentablemente, diariamente uno ve desempleos pasar por enfrente de uno, ¿verdad? Desempleos diarios a la mil. Y cuando pues se reducen los salarios, tengo clientes que me dicen, Heidi, yo no quiero despedir a mi gente por completo. ¿Qué hago? Entonces, bueno, o suspendamos o veamos cómo modificamos las condiciones de trabajo o veamos todo esto, pero tiene que ser de mutuo acuerdo. Yo creo que el éxito de una relación laboral es que ambas partes estén de acuerdo y que además sea un tema sociabilizado, ¿verdad? Tenemos a Ricardo que dice, soy gerente de recursos humanos, pero los gerentes de las otras áreas no quieren ver que debemos de cambiar de fondo y no de forma. Y también... A ver, perdón. Adelante. No, yo sí creo que lo que pasa es que las personas de recursos humanos, yo siempre pongo esta analogía y no sé si usted coincide conmigo porque el experto en recursos humanos aquí es usted, pero yo siempre digo que recursos humanos es como la mamá de la casa, ¿verdad? O sea, yo pongo la analogía y digo, ¿quién es mamá? Mamá es aquella, y no porque los papás no lo sean, ¿verdad? No quiero que lo tomen mal, pero mamá es la que siempre anda observando, ¿verdad? Y es muy observadora y dice, esto no está. Yo veo que mi hijo hoy viene triste. Yo creo que algo está pasando. Yo creo que algo no está bien. Y sí, es cierto, Recursos Humanos le va a dar su regalito de cumpleaños a su hijo, le va a dar todo esto, pero es más estratégico. ¿Por qué? Porque es aquel que, como staff que es dentro de un organigrama, le permite a la gerencia entender las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Y es como entender y decir, pero ¿qué pasa en las empresas donde recursos humanos a la madre, la mamá está ausente? A veces uno llega a evaluar y dice, ¿y recursos humanos sabía de esta problemática? No tenía ni idea. Y mira, el recursos humanos se ha sentado con cada uno de los gerentes uno a uno, le ha preguntado cuáles son sus problemas, le ha preguntado cuáles son sus limitaciones, cuál es esto, cuál es lo otro, etcétera. Hay muy buenos gerentes de recursos humanos también que buscan este acercamiento, buscan escuchar, entender, y al final ese liderazgo maternal para mí es clave en recursos humanos. ¿Por qué? Porque te abrazo, ¿verdad? ¿Estás triste? Te abrazo. Pero también te enseño a vencer tus miedos, te enseño qué espero de ti y te reto, ¿verdad? Para mí creo que esa es la analogía perfecta. Si los demás gerentes no han querido entenderlo, entonces la misión más grande de este rol de liderazgo es para mí decirle, ok, siéntese uno a uno, explíqueles que el mundo ya cambió y si no lo quieren ver, tenga estadísticas, tenga datos, o sea, contundentes que lo muestren. Para mí el ejemplo más grande es el taxi y el Uber. Llegó, ya nos prensó la mano, ¿verdad? Y esta realidad estamos allí. Entonces, si queremos seguir viéndolo igual, los resultados no van a ser los que necesitamos obtener. Uno a uno, y además buscar que también la gerencia respalde esto. Porque si solo le está luchando solito contra todos, o sea, también el papá es como, tomemos esta decisión, pero le dice, mira, mami, mi papi y mi mamá dice esto. Y el papá, no le hagas caso, ¿verdad? Aquí es esa dualidad, o sea, no tiene que haber dualidad, sino tiene que haber sinergia.
Así es. Tenemos a Ivonne Rodríguez que nos dice que debe tomarse en cuenta en un descriptor de puestos de teletrabajo y debe crearse políticas internas. Ivonne, le comento que hay un ensayo que escribí, está en mi página, juanfranciscocalvillo.com, ahí puede entrar, puede buscar en publicaciones, lo puede descargar y ahí pues ampliaré un poco más el tema del teletrabajo. Wendy, para poder ya, porque llegamos a las 10, se nos fue la media hora rapidísimo, vamos a agregar 5 minutos más, si usted puede aportarnos ese tiempo, para hablar de la revolución tecnológica que ya estamos viviendo, donde la fase de los algoritmos y luego la fase de la automatización y robotización, pues ya están en curso. Hablábamos, por ejemplo, de los algoritmos que están permitiendo que Uber, que estas empresas de Amazon, incluso de logística, están asignando el trabajo. Al final ya no me lo asigna un jefe, sino que me lo asigna un algoritmo. Yo lo tomo y hago y cumplo y veo la meta. Es algo que está revolucionando el mundo, cambiando la forma de trabajo, pero también está afectando los derechos laborales, porque al final estoy facturando por los servicios únicamente que estoy emitiendo y estoy desvinculándome de la empresa según la postura de algunos. ¿Cómo ve usted esa nueva realidad del trabajo que viene producto de los algoritmos, de la automatización y cómo lo empalma con el derecho laboral? Yo estuve en una conferencia donde un conferencista argentino decía que existe el suicida positivo, ¿verdad? El optimista suicida era, perdón. Y decía que en realidad en Argentina y en Chile se había dado este tema de la automatización de las casetas de cobro en los peajes. Y entonces, pero quedaban 3 puestos de trabajo nada más con personas, ¿verdad? Y entonces resulta que estas 3 personas se unieron al sindicato, a la Federación de Sindicatos y formaron parte de esta Federación de Sindicatos. Y entonces decía, ok, ¿cómo es que si estás viendo que 15 casetas se están convirtiendo y se están automatizando, te afilias a un sindicato? O sea, y vienes a buscar una sindicalización. Es como querer pelear con espada, o sea, vamos a tener armas láser y vamos a pelear con palitos, ¿verdad? Así lo siento. Es un tema donde yo digo, ay, y voy a ganar la batalla. Yo considero que el ser humano tiene que estar muy preparado. Lamentablemente para las personas que, pues, evidentemente tienen muchos años de trabajo y ya son mayores, ahorita la tecnología sí los alcanzó y los está alcanzando muy fuerte. Los puestos cada vez, las líneas de producción cada vez van a ser más automatizadas. Entonces, ¿cuál es el futuro del trabajador? El trabajador debe crear competencias suficientes respecto a la tecnología y incluso a los jueces, los abogados. Ya el doctor Teodosio Palomino habla sobre el juez robot, ¿verdad? Donde dice que el juez robot va a tener tantos algoritmos que va a poder resolver los juicios, donde va a tener el caso. Se llama Watson, ya existe, se llama Watson. Tiene 95% de precisión en los fallos y en los dictámenes que está emitiendo. O sea, el mundo ya cambió, lo que sucede es que no lo queremos ver. Fíjese, Heidi, que en Italia, ahorita con la desescalada que se dio para reanimar la economía, resulta ser que las leyes bloquearon Airbnb. Entonces dice, no podemos pedir porque las cadenas de hoteles se han visto seriamente afectadas por esta aplicación de Airbnb y entonces necesitamos que quede por ley que aquí en Italia no puede funcionar. Lo que usted decía, estamos combatiendo con piedrecitas un mundo que nos está viniendo con todo, porque al final está afectando a algunos, pero está beneficiando a otros. Muchas familias vivían de Airbnb, alquilaban sus apartamentos, sus cuartos, y era una forma de economía. Muchas personas están trabajando ahorita en Uber Eats, en Globo, en Hugo, en todas estas aplicaciones, afectando a unos, pero beneficiando a otros. Entonces, al final, la parte del desarrollo de las competencias va a ser vital. No sé si a usted le ha pasado con los alumnos. A mí me pasó al inicio
que una persona me decía, no, es que usted todo lo quiere por internet y a mí me apedrea la tecnología, que y de repente viene la cuarentena, todo este teletrabajo, y le digo, ya vio lo importante que era desarrollar estas competencias, porque ahora el trabajo funciona así. Sus conclusiones, Heidi. Yo considero que una de las cosas más importantes a considerar dentro de esta pandemia es que nos sacudió a todos y hay dos formas de ver una crisis. Es como una oportunidad o como la forma en que nos hundió para siempre. Y yo considero que todos los empresarios y los colaboradores deben de ver esto como una oportunidad. Entonces empiecen a formarse, los empleados y colaboradores empiecen a formarse en nuevas tecnologías, empiecen a formarse en desarrollar nuevas competencias, en buscar cómo realmente aportar y sumar. Y los empleadores empiecen a ser flexibles, o sea, no podemos esperar solo que el gobierno cree legislación flexible. Si los empleadores tenemos una mente retrógrada donde queremos que la gente esté allí, solo porque sentimos justo lo que usted decía, que están ocupados, que los tenemos allí disponibles. No, empecemos a buscar resultados. Creemos empresas que se basen en sus resultados más que en el tiempo invertido. Y si nosotros no modificamos esta realidad, realmente vamos a ser de las empresas que van a morir en el intento. Entonces, igual, los trabajadores, si están sujetos. Yo tuve un programa de radio hace poco y había yo no sé si le pagaron para atacarme, pero era un tema de, es que usted cree que se tiene que negociar el bono 14. ¿Cómo va a hacer eso? Usted plano ya se lo gastó, usted no sé qué, usted no sé cuánto. Yo me ponía a pensar y decía yo, ¿cuánto tiempo laboral le queda a esta persona? Porque en medio de toda esta realidad, o nos adaptamos y buscamos crecer juntos, o vamos a ser parte de esos 400 millones de desempleados. Entonces, considero que un buen mensaje es, no nos quedemos quietos. Esta pandemia no nos dejó para, a ver cuántas series de Netflix veo. No, es para, ok, ¿qué más competencias voy a desarrollar? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a crear en mi perfil que va a hacer que mi empleador ni siquiera piense en deshacerse de mí? Y en efecto, van a desaparecer puestos, pero que cuando piensen en quién puede ocupar 2 puestos, porque es súper pilas, que piensen en mí. Y sí, un reto grande es enseñémosle nosotros a nuestros legisladores que tenemos la madurez suficiente para una flexibilidad laboral. Heidi, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que anda bien ocupada en estas fechas precisamente por todos estos temas laborales. Por favor, ¿en dónde la pueden localizar en Facebook para sus programas que están transmitiendo en las radios, referentes a entrevistas en los aspectos legales? ¿Cuál es tu página en internet? Sí, nuestra página en internet es Mundo Legal Guatemala. Esa es nuestra página web. Y no, Mundo Legal GT, perdón, mundolegalgt.com es nuestra página web. Y nuestro Facebook es Mundo Legal Guatemala. En nuestro Facebook se publican todas, están cargadas igual todas nuestras conferencias, las entrevistas y todo. Igual vamos a tener cargada esta súper entrevista que tuve el honor de tener con un gran colega y amigo. Y pues ahí nos pueden seguir y de todos modos igual. La verdad es que considero que no se trata de seguir a un abogado en sí, sino se trata de, al final, siempre he dicho, las mejores asesorías son aquellas que nos sacan de los más grandes problemas y no los evitan. Entonces busquen a ese asesor que les permita siempre estar tranquilos y dormir en paz. Y si lo necesitan con nosotros, felices de atenderlos. Muchísimas gracias, Heidi. Por favor, no se retire. Vamos a despedir el programa. Muchas gracias a todos por su audiencia, por sus comentarios. Quisiera concluir diciendo que las empresas en este momento realmente tienen que definir con mucha seriedad el futuro que les depara. Para ello, deben de consultar. La sabiduría descansa en el consejo. Consultar profesionales que puedan guiarlos y que puedan mostrarles hacia dónde es que va el mundo para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Lo mismo podríamos decir que si usted no quiere verlo, va a quedarse únicamente con el enfoque reducido y pequeño que posiblemente está teniendo por la inercia de su negocio, y eso tarde o temprano puede pasarle una factura muy alta. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Feliz día.